Estudio Bíblico, el arte de servir. Suscríbete y sigue este curso, lección por lección, para entender más el plan de Dios, en la vida de cada uno de los creyentes y nuevos creyentes en la fe de Cristo Jesús. Iniciemos. Lección 2. La ascensión de Jesús. Texto. Hechos, capítulo 1. Las pruebas indubitables. Quizás sería mejor darle al libro de los Hechos de los Apóstoles el título Los Hechos del Cristo Resucitado. El Evangelio de Lucas cuenta los hechos de Jesús hasta la resurrección. El libro de los Hechos continúa la historia, pero ahora es la narración de los hechos de Jesús resucitado y ascendido. En el tercer versículo se lee que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Al principio de su ministerio terrenal, Jesús se presentó como el vencedor de Satanás, dominando decisivamente al diablo durante los 40 días de tentación en el desierto. Al principio de su ministerio celestial, Jesús se presentó de nuevo como el vencedor de Satanás, mostrándose vivo en la tierra por el mismo espacio de tiempo, 40 días. No daremos una lista completa aquí de las ocasiones en que Jesús se presentó, pero anotaremos unas cuantas. A María Magdalena, Juan 20, 14, 18. A las mujeres Mateo, 28, 8, 10. A Pedro Lucas, 24, 34. A los discípulos de Emaús Lucas, 24, 13, 31. A los apóstoles Lucas, 24, 36, 43. A los apóstoles, sin Tomás, Juan 20, 19, 24. A los apóstoles a orillas del mar de Galilea, Juan 21, 1, 23. A los apóstoles en un monte de Galilea, Mateo, 28, 16, 20. A los 500, 1 Corintios 15, 6. La palabra clave en Hechos 1, 3, Jesús se presentó vivo. ¿Cuáles eran algunas de las pruebas indubitables de que él estaba vivo? 1. Los hombres le vieron. 2. Les habló acerca del reino de Dios. 3. Caminó con ellos. 4. Comió y bebió con los discípulos. 5. Bendijo y ministró a sus discípulos. 6. Restauró a Simón Pedro. 7. Secó las lágrimas de María. El reino. En Hechos 1, 6 leemos la última pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús antes de su ascensión. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta nos demuestra que ellos vacilaban entre las expectaciones naturales y las realizaciones espirituales. Aún no entendían todo lo que Jesús les había enseñado concerniente al reino. Sus esperanzas por un reino material y político fueron destrozadas en el Calvario, pero ahora sabían que todas las cosas eran posibles al Señor que había vencido la muerte. Todavía pensaban que el mayor propósito de Jesucristo era el de quitarle a Israel el yugo romano para establecer el reino terrenal de David. El estudiante debe notar especialmente la diferencia en su entendimiento sobre el reino tan pronto como ellos recibieron el Espíritu Santo. Aún siendo testigos de la crucifixión y la resurrección no era suficiente. Era preciso que recibieran el Espíritu Santo, 1 Corintios 2, 10, 16. La Gran Comisión. En Hechos 1, 13, la comisión es dada por la última vez. Parece que esto era el tema de las conversaciones de Jesús con sus discípulos durante su ministerio de 40 días después de su resurrección. Jesús dio la Gran Comisión en 3 ocasiones y es probable que lo diera en muchas otras ocasiones no registradas. Durante los 40 días, su mayor interés era que sus discípulos entendieran claramente sus instrucciones. Las 3 ocasiones registradas son: 1. A la mesa en Jerusalén, Marcos 16, 14, 18. Juan 20, 22, 23, 2. En un monte de Galilea, Mateo 28, 18, 23. En el monte de los olivos antes de su ascensión, Lucas 24, 45, 51. Hechos 1, 6, 9. La Gran Comisión dio a los apóstoles las órdenes de marcha, las cuales se debían obedecer explícitamente, sin vacilar ni preguntar. También les dio la autoridad de obrar en nombre de Jesucristo. Hay 5 mandamientos en la comisión: ir, predicar, enseñar, bautizar, guardar. En Hechos 1, 8 hay 3 palabras que debemos notar especialmente. 1.
Poder, en griego, la palabra que quiere decir poder, y que se usa en el texto, es la palabra de la que deriva la palabra dinamita. Significa un poder que hará explosión del evangelio alrededor del mundo. 2. Testigos, viene de la palabra griega que también da origen a la palabra mártir. Para ser testigo, es necesario tener el espíritu de un mártir. 3. Todo esto quiere decir que la iglesia debía ser testigo en todas partes del mundo. No tenían otra alternativa. De la promesa del Padre. La promesa del Padre fue, por supuesto, el bautismo del Espíritu Santo. Versículo 4. La cual oísteis de mí se refiere a las muchas promesas que Jesús les había dado acerca del Consolador, Juan 14, 16, 26. Debemos notar que Jesús les mandó que se quedaran en Jerusalén hasta que llegara el Espíritu Santo. Esto indica que no podían escoger. Nosotros también somos mandados hoy, debemos obedecer. La iglesia primitiva tenía que quedarse hasta, Lucas 24, 49. Tenían que esperar en Jerusalén porque aún no había llegado el día de Pentecostés. En estos días no es necesario quedarse a esperar. Cualquier persona puede recibir el Espíritu Santo en cualquier momento, tan pronto como haya cumplido los requisitos. Algunas veces se pregunta si los discípulos esperaron 7 días. Conforme a Levítico 23, 15, Pentecostés cayó 50 días después de la ofrenda mecida, la cual corresponde a la resurrección. Por lo tanto, ellos se quedaron en el aposento alto por 10 días. La promesa de la segunda venida de Jesús. En Hechos 1, 11, se lee la promesa de la venida de Jesús que 2 ángeles dieron a los discípulos sorprendidos. La promesa dice claramente que este mismo Jesús, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nos dice que Jesús vendrá en forma visible y corporal, y en las nubes. La ascensión. En este capítulo se lee que Jesús fue recibido arriba 12, 22 fue alzado 1, 9, y ha sido tomado 1, 11. En el versículo 10 se lee, él se iba. Jesús ascendió por su propio poder. De esto no hay duda. Es posible que fue recibido arriba se refiera a que Jesús fue acompañado por un gran ejército de ángeles. De todos modos, su ascensión fue gloriosa y nos da la esperanza que el rapto de la iglesia también será glorioso. Jesús ascendió del monte de los Olivos, que estaba al este de Jerusalén a la distancia de un viaje del día de reposo. Cuando Jesús vuelva a establecer su reino, él de nuevo estará de pie en el mismo monte. Zacarías 14, 4. Judas Iscariote. En este capítulo leemos la muerte tan horrible de Judas, quien traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Esto revela el terrible remordimiento que Judas debió sentir antes de suicidarse. Su ahorcamiento, su caída y la salida de sus entrañas, es una verdadera representación de la paga del pecado. Los 12. En Hechos 1, 13, se lee la lista de los 11 apóstoles. Esta lista se puede leer en 3 de los evangelios como sigue. Mateo, Marcos, Simón Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, Judas, Iscariote, Lucas, Hechos, Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, el hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hermano de Jacobo, Judas, Iscariote. Cuando Judas cayó, quedaron 11 apóstoles y era necesario escoger a otro que tomara su lugar. La iglesia primitiva nominó a 2 hombres, José llamado Barsabás y Matías. ¿Por qué consideraron solo a 2? Indudablemente, la razón fue que ellos eran los únicos presentes que reunieron los requisitos necesarios. 1. Haber sido discípulo de Jesús desde el principio de su ministerio. 2. Haber sido testigo de la resurrección de Jesús. Echaron suertes a un jarrón y el primer nombre que cayó del jarrón fue considerado como escogido por el Señor.
Después de esto, Matías fue contado como uno de los 12 y será incluido en el cumplimiento de tales promesas como Mateo 19, 28 y Apocalipsis 21, 14. Continuamos con la lección 3 en el siguiente video. Pon tus preguntas y comentarios en el video.